Dios les bendiga, hermanos. El tema de hoy es imperfectos. Empezamos. Bueno, tenemos a mi madrecita nuevamente. Mami, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. El tema de hoy, como lo dijimos al principio, se llama imperfectos. Le pregunto, ma, ¿será que habrá en algún momento de la vida donde uno diga, ahora ya estoy súper bien y voy a servirle a Dios? No, porque somos imperfectos, Siempre. siempre. Ah, qué interesante. Resulta, no sé si usted ha escuchado, ma, que tal vez cuando uno tiene cierta amistad con algunas personas y uno le habla del evangelio a esas personas dicen, sí, no, yo sé que yo no estoy bien con Dios y yo sé que Dios tiene un plan maravilloso conmigo y yo sé, y yo sé, y yo sé, pero al final de cuentas se quedó en ese yo sé. Y dicen para variar, no, cuando yo me arregle con Dios, ahí lo voy a buscar y le voy a servir. ¿Se ha topado con ese tipo de personas, ma? Sí, claro. Hoy en día existen un montón, ¿Y por qué será que esas personas piensan eso? porque son imperfectos. Al igual que usted, igual que yo. Ajá, pero con una diferencia, ¿Cuál? de que yo busco de Dios y Dios me va perfeccionando día tras Ah, día conforme yo me someta a Él. oh, vea qué interesante. Repita eso. Otra vez, rebobinemos porque está bueno esto. ¿Cómo fue? Que hay muchos que son imperfectos. Ojo. Yo soy imperfecta, Ajá. pero si yo me arrepiento, busco de Dios, Dios va haciendo la obra en mí, cambiando esa imperfección a ser perfectos. O sea, ¿será que por mis propios medios yo puedo ser cada día más perfecto? No, porque necesita a Dios, porque uno por sí solo no puede cambiar una imperfección, solo Dios lo puede hacer. Eso es lo interesante, mis hermanos. Estamos entrando en situaciones muy críticas donde el ser humano, ¿verdad, ma? Piensa que yo puedo solo, yo soy supercarga, y entramos en una actitud de soberbia y orgullo. A continuación les vamos a mencionar personajes de la Biblia que fueron gran instrumento de Dios, pero eran perfectos. No, eran muy imperfectos. Eran muy imperfectos. Empecemos por Jonás. Jonás 4, versículo 1 al 3. Dice, enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso oí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Ma, ¿qué pasó con Jonás ahí? De ahí, él quiso coger el puesto de Dios, digámoslo así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De ser juez y condenar a toda una nación. A Nínive. A Nínive. Ajá, pero Dios tenía otros planes, Y- aún para Jonás y para Nínive. Correcto. Y lo curioso aquí es que el mismo Jonás, en lo que acabamos de leer, dice, sé que tú eres misericordioso y compasivo. O sea, Jonás quería que esa ciudad se perdiera. Sí, pero al mismo tiempo él reconoció que Dios era compasivo, Ajá. pero él en sus adentros, él quería destruir una nación. Salió a relucir su naturaleza pecaminosa. La carne. Correcto. Pero Jonás era instrumento de Dios. Pues sí, Ven el detalle. Jonás, si fuera por mano de él, condenaría a este pueblo, pero Dios dijo, no,
vaya y predíquele. Y él huyó, ¿verdad? Sí, tal vez muchos se preguntarán, tal vez en algún momento uno también se pregunta, Dios conocía a Jonás Ajá, y Dios sabía lo que Jonás pretendía hacer, pero sin embargo Dios lo usó porque él vio en Jonás un instrumento valioso para su propósito. correcto. Siendo Jonás que huyó a la dirección contraria. Ajá, Digamos que Nínive queda por allá. y Jonás cogió para allá. Ajá. Y Jonás se fue para allá. ¿Cuántas veces nosotros somos como Jonás? Dios nos dice, váyase para allá y nos Nosotros vamos coge para el para otro allá. lado. Ujú. Y a pesar de eso, Dios siempre nos va llamando, como dice la palabra, con sus cuerdas de amor. Mire, venga, papito, hágase para acá, no sea cabezón. Porque ¿qué le pasó a Jonás? De ahí, por desobedecer a Dios se lo tragó el pez, ¿verdad? Y hasta hay una canción en escuela dominical y ¡pum! Se lo comió o se lo tragó, Se algo lo así. tragó Se lo tragó. y salió listo para predicar. Y salió listo para predicar. Pero muchas veces el ser humano, por su imperfección, busca el camino contrario. Ajá. No se pone a pensar qué propósito tiene Dios para la vida de la persona. Ah, pero es que yo sé más que Dios, dicen por ahí. Entonces yo busco mi propósito, porque es que Dios no se mueve, tiene que ser cuando yo digo. Sí, porque creen en su propio raciocinio. Correcto. Entonces estamos viendo el primer ejemplo, Jonás. Jonás sabía lo que era Dios, que iba a perdonar a ese pueblo, pero Jonás quería agarrar una actitud de juez implacable, sin misericordia, sin nada. Porque él no tenía amor en ese momento en su corazón hacia la humanidad Ajá. de Nínive, hacia las personas de Nínive. Él quería, "Ey, son unos pecaminosos, mira que no te obedecen, no te aman", porque Nínive en ese momento no amaba a Dios, Correcto. ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios era usar a Jonás para que le llevara el plan de salvación a toda esa gente. Y sin embargo, esas personas estaban sensibles Sí, se a la voz de arrepintieron. Dios, estaban sensibles, Ujú, ¿verdad? Porque ellos perfectamente pudieron haber dicho, ¿y tú quién eres? correcto. ¿Quién es ese Dios? No, Dios les preparó el corazón para que recibieran la palabra Ajá. en ese momento. Todo el mundo ahí arrepintiéndose. Ujú, hasta los animales ayunaron. Hasta los animales ayunaron. Seguimos. Número 2. Sansón. En Sansón hay unas cosas muy interesantes. Sansón era nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Que era dedicado para Dios. Y en él implicaba 3 cosas. La número 1, no cortarse el pelo. Número 2, no beber vino y no tocar cadáveres. Resulta que Sansón falló en algo. ¿En qué falló? En desobedecer al primero. Y primero porque falló en las 3 que Dios le propuso, ¿verdad? Que Es hiciera. correcto. O sea, los 3 requisitos para ser nazareo, que era apartado, no tocar cadáveres y no consumir vino, las 3 las rompió. Ujú. Y qué decir que de una mujer que andaba por ahí, ¿verdad? Una tal Dalila. Dalila. Sí, pero muchas dirán, ay, es que la culpa la tuvo Dalila. Pero en un momento de Sansón tuvo un poquito de... Él no se dejó guiar por el espíritu, sino en la carne. Vio a aquella mujer, porque Dalila tiene que haber sido una mujer muy hermosa. Posiblemente, como Mari. Y ella, Mari es mi amor. sí, y entonces él quedó deslumbrado ante la belleza. Y él ahí se le olvidó que él era nazareo y todo lo que Dios le había dicho que no hiciera, hizo todo lo contrario. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Correcto. Y resulta que, le pregunto más, ¿será que Sansón tuvo una actitud impulsiva y desobediente? Lógico que en ese momento la carne ocupó su lugar. Sí, porque no podemos decir, es que él no sabía, pobrecito. Sí, él sabía. Igual pasa con nosotros, mis hermanos. A veces somos como Sansón, que nos queremos... Bueno, la Biblia no estoy diciendo que Sansón se haya hecho la víctima, pero a Sansón lo encarcelaron,
le sacaron los ojos, se burlaban de él. Y la gente que no sabe el contexto, alguien pudo haber dicho, qué pecado Sansón, pobrecito. Donde al final todo eso fue consecuencia de la desobediencia, Sí. de su misma impulsividad. Ujú. Sí, él se arrepintió, pero pagó muy caro su desobediencia. Y muchas Ujú. veces a nosotros nos sucede lo mismo. Correcto. Y lo curioso aquí es que Sansón, él sabía, él lo sabía, no podemos decir es que él no sabía. Sí. Igual hoy nosotros. Puede ser personas que no conozcan muchas cosas de la Biblia, pero por ejemplo, saben que es malo robar Y lo hacen. y lo hacen. Saben que no me puedo meter con otra persona que no sea mi cónyuge y lo hacen. Sí, porque sabemos de que son personas que no han tenido un encuentro genuino con el Señor. Y muchas veces las tentaciones llegan, las pruebas llegan, pero uno tiene que estar parado en la brecha y decir no, aunque la carne diga sí, ve, Ajá. ¿verdad? Y lo curioso es, Dios sabía que era Sansón impulsivo y desobediente. Sí lo sabía, Ah. pero sin embargo Dios sabía lo que había en Sansón, pero si no estamos bien agarraditos de la mano del Señor, fallamos. Y es que el detalle es que Dios lo sabía. Dios no agarró a Sansón porque fuera, uy, el perfecto, no. No, No fue que Dios agarró a Sansón, digo, a Jonás, uy, el perfecto. O sea, no. Jonás fue un grandísimo imperfecto. Y Jonás, y ya estoy todo atravesado. Sansón. Y Sansón también. Entonces, por eso estamos haciendo este video, mi hermano. Porque a pesar de que usted es un grandísimo imperfecta, ¿qué? ¿Dios? ¿Será que? Ay, no, con ustedes no. No, porque Él es un Dios de amor y misericordia. Correcto. Dios nos puede utilizar. Ujú. Dios nos puede usar como un gran instrumento. Es que, ¿qué dice la palabra? De lo más vil, de lo más sucio, Ajá. escogió Dios para avergonzar a los sabios. Correcto. Porque muchas veces nosotros nos volvemos sabios en nuestra propia opinión Correcto. y dejamos a Dios a un ladito. Sí, y todo eso que estamos hablando, eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 13 al 18. No lo leemos porque son capítulos, entonces el video se nos haría largo. Siguiente ejemplo, número 3. Mateo y Zaqueo. Maki, ¿qué hacían ellos? Porque ellos tenían algo ahí oscuro. Y bien oscuro, ¿Qué era? porque ellos trabajaban para el Imperio Romano, ellos eran cobradores de impuestos. Al mismo pueblo Ajá. judío, porque ellos eran judíos, no jodidos, eran judíos. ¿Y será que cobraban impuestos así, a lo legal? No, cobraban, Hasta de ellos más. exprimían al pueblo, una parte para los romanos y otra parte para ellos. Y veámoslo bíblicamente. Lucas 19, 1 y 2 dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Acabamos de ver lo de Zaqueo, ahora veamos Mateo. Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Estamos viendo que habían dos sinvergüenzas. Sí. Porque recaudador de impuestos era sinónimo que se hacían ricos. A costillas del pueblo judío. A costillas del pueblo judío, como usted decía, mamá, los exprimían y los exprimían a los de su propia gente. Y su propia sangre. Entonces, imagínense la reputación de ese par. Y recordemos que Mateo, después, ¿qué se hizo, Mateo? Mateo, llegó Jesús Ajá. por donde él estaba Ajá. y le dijo, sígueme. Mateo, siendo un imperfecto, le hubiera dicho, ¿y eso qué? Porque lo voy a seguir, ¿verdad? Aquí hay un gran mensaje. Uno, Mateo se hizo discípulo y después apóstol.
Mateo, el que andaba exprimiendo a los judíos. Y número 2, que Jesús siempre va a tener misericordia de todos nosotros, pero también tenemos que hacer nuestra parte, que Mateo estuvo dispuesto, él entendió, así, a la primera. Él no titubeó, él simplemente creyó y lo Exacto. siguió. Porque Nada volvemos más. a lo mismo, él sabía quién era Jesús, Sí, claro. él sabía. Igual Zaqueo, y en la historia de Zaqueo, que aquí le damos la cita, él devolvió todo y hasta más. Duplicado lo de él. Pero Saqueo, él quería ver a Jesús porque él escuchaba a mucha gente. Ah, porque era también chiquitillo también. No dice cuánto Pero medía, pero era pequeñito. Era pequeñito porque se tuvo que subir un árbol, ¿verdad? Correcto. Y el detalle aquí es, repito, que así como Mateo y Zaqueo tuvieron disposición, porque usted puede decir, sí, pero es que yo no soy como muy cristiano que digamos, sí, pero usted sabe de Jesús y usted sabe muy bien que Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos con el ejemplo número 4. Pedrito. Mateo 26:74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos algo muy curioso. Pedro tenía una característica que era, Impulsivo. qué interesante. ¿Cuántas veces de nosotros o cuántas veces hemos visto personas que no piensan bien las cosas, verdad, ma? Que son tan... Y muchas veces nosotros hemos sido impulsivos en algún momento. O cada rato Ujú. nos Por eso- gana la emoción. Por eso en algún momento, y ay sí, yo voy y lo voy a hacer, y aquel emocionalismo. Y de un momento a otro, se desvanece. Correcto. Estamos viendo que en Mateo 26:74 comenzó a maldecir y a jurar, pero ¿qué fue lo que pasó? Ah, porque lo reconocieron. Pero ¿qué fue? Digamos, Jesús, es curioso, Jesús es que Jesús es, Se la sabe. él es toda, como dicen los chiquillos. Jesús le indica a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces cuando el gallo cante. Y él decía, no te negaré, y me iré contigo hasta el final. Hasta el final. ¿Cuántas veces somos tan emocionalistas y no, ahora sí le voy a poner bien las cosas de Dios y aquí que allá y etcétera? Y después, ¿qué pasa? Nos olvidamos las promesas y todo lo que el Señor hizo. Ya bajó las emociones. Y después decimos, no, eso es muy difícil, yo no puedo, porque olvidamos quién está con nosotros. Correcto. El detalle aquí es que a veces de verdad nos gana esa impulsividad. Recordemos también cuando Jesús estaba en Getsemaní. Ahí le doy un punto a Pedro, que fue un mandado, pero no tuvo que haber hecho lo que hizo, cortarle la oreja a Malco, ¿verdad? Y Dios... Ahí fue impulsivo. Exactamente. ¿Y eso estuvo bien? No, obvio que no, porque en ese momento estaba en su carne. Es correcto, ese es el punto. Esta carne, y lo hemos dicho en todos los videos, esta carne, ¿será que en algún momento va a ser cristiana? No. No creo. Jamás. En el libro de Gálatas capítulo 6, léaselo, saque el ratito, habla que esto es una batalla campal todos los días contra el espíritu. Y el detalle es que pensamos que esta carne es supercarga y que nosotros vamos a poder, ¿verdad, ma? Sí, nos olvidamos de que el día que Cristo venga y nos lleve, esta carnita se queda aquí, Correcto. porque está muy contaminada. Y entonces por eso ocupamos al Espíritu Santo para nosotros ganarle esta carne todos los días. Pero pensamos que es con nuestras propias fuerzas. Ay, yo soy muy intelectual. Muy carga. Yo soy muy carga y podemos hacerlo. Pero la realidad no es esa. Por eso Jesús dijo, para avergonzar a los sabios, a los estudiosos que se creen doña toda. Ah, Sí. yo tengo un título de etcétera. Y soy aquí y soy allá. Soy. Y lo curioso aquí también es que Jesús desechó a Pedro por haberlo negado. No, después lo mandó.
se hizo apóstol. Ujú. Pedro fue un gran apóstol, un siervo del Señor. Por eso Pedro, cuando ya él verdaderamente tuvo ese encuentro con el Salvador, Ujú. hacía cosas extraordinarias, Ajá, como Jesús, y como, hasta con la sombra. ajá. ¿Cómo es eso? Jesús iba a Pedro y sacaba, dice la palabra de Dios, ahí le damos la cita, sacaban a los enfermos y con la sombra. Con la sombra lo sanaba. Wow. Pero Qué Pedro, poder. pero Pedro es un grandísimo imperfecto. No se merece que tener ese título, por decirlo de alguna manera, de apóstol. Ah, pero Pedro tuvo un cambio radical. Por mérito de él. No, obvio que no. Él reconoció la soberanía de Dios y él dispuso de todo corazón seguir al maestro. Correcto. Por eso Pedro llegó hasta donde llegó, ¿verdad? Un gran siervo del Señor. Ujú. Vamos con el siguiente, vamos por el 6. 6, 5. Bueno, ya me perdí, ahí se los voy a ir indicando. Moisés. Éxodo 2, 11 y 12 dice, un día cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Y qué asesino era ese Moisés! Lo curioso aquí es que es muy normal que nosotros los seres humanos como que pongamos categorías de pecados, ¿verdad? Me robó un lápiz, no tiene nada de malo. ¿Qué importa? Pero ya asesinar a otra persona, eso ya es pecado imperdonable, dirían por ahí, ¿verdad? O como dicen también cuando la gente miente, es una mentirita chiquitica. Es mentira. Correcto. Un asesino o que mata a una persona, como matar a un montón, es un Ajá. asesino. Sí. Y lo curioso aquí es que Moisés mató antes de que Dios lo llamara, ¿verdad? Sí. ¿Y será que Dios lo desechó? No, porque ya Dios le había trazado a Moisés todo lo que él iba a hacer, ya lo había organizado, lo había planeado. Correcto. Entonces, Dios vio a Moisés como un instrumento valioso y desde que Moisés nació ya todo estaba listo para él. Lo curioso aquí que vemos es que él tuvo que huir de Egipto, se fue para un lugar que se llama Madián. Madián. Y Pero Dios, él se fue huyendo. ese es el punto. ¿Por qué? Porque ya, o sea, imagínense una potencia mundial, no sé, ya Estados Como Unidos, son ya, ahora, como Estados Unidos. como Estados Unidos o China, que China es como más, yo no veo que yo vaya a China y mate a un jefe, ahí un jerarca de China y que no me pase nada. La voy a pasar muy mal. Por eso Moisés huyó. Huyó. O sea, cuando Moisés mató a ese hombre, no era cualquier persona, era un egipcio. Y era alguien que estaba a cargo de algún lugar de las construcciones. O sea, era cosa seria. Uh-huh. Entonces, a pesar de eso, siendo él imperfecto, un asesino, Dios lo usó y ya lo demás ya sigue, ya sabemos toda la historia, lo vemos en Semana Santa, lo vemos que Dios utilizó a Moisés para abrir el mar, Dios utilizó a liberar el pueblo, correcto, las 10 plagas, bueno, o sea, wow. Pero fue asesino. Pero imagínese usted si Moisés no hubiera entregado su corazón verdaderamente al Señor, él no hubiera hecho todo eso. Posiblemente queda ahí en el desierto. No, hombre, ahí en Madián lo hubieran matado. Posiblemente le hubieran dado cacería, como dicen, pero vemos que Dios es bueno y misericordioso. Entonces, repito, hermanos, es importante recordar que usted y yo no tenemos nada bueno, nada. Y lo segundo es que Dios es tan bueno
que a pesar de que Él no ha visto nada bueno en nosotros, Dios nos transforma, nos moldea y podemos ser instrumentos, podemos ser personas personas que trabajamos para el reino de los cielos y hacer obras de bien y vivir una vida en santidad y que todos los días Dios nos va transformando y transformando y transformando. Pero hay que pagar un precio. Entonces estamos viendo que evidentemente Dios llama a los imperfectos a la perfección. Ya lo vimos con Jonás, Ujú. ya lo vimos con Sansón. Moisés, Moisés, Sansón, con Sansón, Mateo. Mateo y Zaqueo. Ujú. Y podríamos hablar de casos y casos. Un rey David que se hizo asesino y adulteró con la mujer de Urías. Ujú. Y la lista sigue. O qué decir Jacob en Génesis 27 cuando engañó al papá para quitarle la primogenitura a Esaú. Entonces, si vemos bien, mis hermanos, queda en evidencia que no hay excusa para entregarle el corazón a Dios. Muchos hombres en la Biblia andaban haciendo feo, pecando, robando. Mateo y Zaqueo, Moisés había asesinado. Y vemos que a pesar de todo eso, Dios utilizó a esos hombres. ¿Y será que Dios puede utilizar a los hombres de hoy en día, ma? Sí, claro, pero siempre y cuando ellos busquemos del Señor. Dios puede utilizar hasta una piedra para que te hable, o puede utilizar a un niño. Y no usó una burra, la de Balaán. Usó la burra de Balaán. Entonces queda en evidencia que no importa su condición, mi hermano, no importa. Dios es el Dios perfecto, Dios es el Dios que restaura, y Dios, repito, nos trae con cuerdas de amor. Y así como Dios utilizó a esas grandes personas y las rescató, como usted dijo, del lodo cenagoso, de lo vil y menospreciado, Dios lo rescató. Rescató a mi mamá y me rescató a mí. Y lo puede rescatar a usted. Y lo puede rescatar a usted. Estamos, mis hermanos. Así que, mami, muchas gracias nuevamente. Siempre Mucho es un gusto. privilegio tenerla por acá. Dios me los bendiga. Que tengan una semana llena de bendición. Mami, unas palabras. Que Dios los acompañe dejándonos en las manos del Señor, que Él nos quite cada día la imperfección para llegar a ser santos como Él es santo. Bendiciones, nos vemos. Hasta luego.